¿Qué es el chipset? El chipset es el conjunto de todos los chips que integran a un ordenador. Para entender más esta función o esta forma es la manera en la que interacciona o interactúa el microprocesador con la memoria. Por eso es muy importante saber que el chipset hace casi todas las funciones de lo que haría un microprocesador. En este caso, el chipset va a ser realmente de suma importancia, ya que este comunica los datos entre los buses, entre el microprocesador y la memoria. Por eso se puede decir que es casi el alma del equipo. Sin él o sin el microprocesador, nuestro ordenador no funcionaría muy bien. Bueno, aquí más que nada el chipset lo que hace es que ahorita en la actualidad han integrado unas nuevas funciones como las tarjetas de video y audio, que estas hacen más eficaz al ordenador en cuestión de gráficos y todo eso. También dice que el chipset va a juntar todos los componentes de lo que es la placa base, que es en esta ocasión es la placa madre, se puede decir, y por eso se puede decir que junta todos los componentes que interactúan entre el ordenador, la memoria, en fin, todo. Entonces se puede decir también que el chipset en concreto sería de suma importancia, ya que es un componente que hace que funcione muy bien nuestro ordenador. Y como les digo, ya para concluir, el chipset es muy importante, ya que sin él no funcionaría del todo bien nuestro ordenador, al igual que el microprocesador, y estos varía varía el modelo, o sea, las características. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como podemos ver. A continuación veremos qué tal están los conocimientos sobre el chipset mediante unas entrevistas de algunos alumnos y docentes. Hola, nos encontramos aquí con el alumno Raúl, de noveno semestre de la carrera de sistemas. Raúl, antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para una entrevista acerca del sistema de cómputo. Bueno, la primera pregunta es, cuando tú compras un sistema de cómputo, ¿qué es lo primero que te fijas o qué es lo que te interesa para adquirirlo? Lo primero que me fijo es en la interfaz, qué tan agradable está para su vista, cómo poder manipularla, de ese tipo. ¿Qué elementos crees que sean esenciales para el funcionamiento de un sistema de cómputo? Tendría que ser así su base de datos, que sea agradable para el usuario, que sea fácil de manipular y que tenga buena rapidez. De esos componentes, ¿cuál crees que sea el más importante y por qué? Bueno, yo creo que es la rapidez, ya que muchas veces los sistemas necesitan ser ágiles para que se automaticen más fácil. ¿Has escuchado hablar acerca del chipset? ¿Qué? ¿Perdón? Del chipset. No. Bueno, sin haber escuchado de él, ¿crees que sea una parte importante de la computadora para hacerla funcionar? Yo creo que sí, porque, no sé si se refiere a que sea un microcomponente. Así es, un microcomponente. Entonces sí, yo creo que sí es importante. Bueno, eso era todo. Gracias por la entrevista. Gracias. Hasta luego. Estamos con nuestra compañera Sandy. Sandy, al adquirir un sistema de cómputo, ¿cuáles son las características más importantes para ti? Para mí las características más importantes en un sistema de cómputo, en un equipo de cómputo, es la memoria RAM, el microprocesador, el sistema operativo y el disco duro. De todos estos componentes, ¿cuál consideras tú que es el más importante? Pues el microprocesador. ¿Has escuchado hablar sobre el chipset? Sí. ¿Sabes cuál es su funcionalidad? Ayudar al funcionamiento del equipo de cómputo. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con un alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Tú le puedes dar tu nombre, por favor? Miguel Andrés. Miguel, ¿de qué semestre eres? De sexto. ¿De qué carrera? En sistemas computacionales. Andrés, unas preguntas rápidas para saber los conocimientos sobre la computación, la placa madre, todo ese tipo de cosas. Ok. Cuando tú vas y ves un computador, ¿qué es lo primero que te llama la atención para adquirirlo? Procesador, memoria RAM. La RAM. De esos componentes, ¿cuál crees que sea el más importante o qué otros componentes crees que sean esenciales para el funcionamiento del computador? Principalmente el microprocesador. Segunda, memoria RAM.
Tercera, la memoria de caché y alguna especificación de la tarjeta madre. ¿Por qué crees que esos sean importantes? El microprocesador se encarga de todo. La memoria RAM es la velocidad que le va a dar al CPU, se puede llamar así. Especificación de la placa madre, por si algún tiempo determinado quiero actualizar los dispositivos y me permite hacerlo sin necesidad de forzarla o quemarla. ¿Has escuchado hablar del chipset? ¿Sabes qué es? Un dispositivo, un simple dispositivo que ocupa el microprocesador para tener la comunicación con los puertos norte, sur y demás dispositivos electrónicos, se puede llamar de este modo. Ok, gracias Miguel por tu tiempo. Gracias. Nada. Aarón, ¿cuáles son los requerimientos más importantes al adquirir un sistema de cómputo? Pues en mi caso sería el disco duro, la RAM, la tarjeta de video. Creo que eso sería todo. De todos estos componentes, ¿cuál consideras tú que es el más importante? La RAM y el procesador. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el chipset? Claro. ¿Qué funcionalidad tiene? Pues el chipset es un componente que sirve de puente entre todos los componentes que son de la computadora, que interactúan. Eso era todo, muchas gracias. Ahora, hasta luego. Bueno, estamos aquí con la compañera. ¿Cómo te llamas, perdón? Ana Karen. Ana, cuando ves una computadora, ¿qué es lo que te llama la atención de ella? Me llama más la atención lo que es la aplicación, el software. El software. En software en sí, ¿qué te refieres con decir software? A la manera en cómo tú manejas, bueno, cada quien tiene su manera de manejar una computadora, entonces tú le das sentido a la computadora, tú le das ese diseño, por decirlo así, para tu propio manejo, para tu propia facilidad. ¿Qué componentes crees que sean necesarios para su funcionamiento? ¿Qué componentes? Pues es que en general son todos los que te aplican desde el principio cuando tú tienes un aprendizaje de qué es una computadora. ¿Podrías mencionarme algunos? Físicas, en sí podría ser la pantalla, el monitor, el teclado, el CPU, hablando de lo que es una computadora de escritorio. En una laptop, pues yo digo que más que nada la memoria madre. ¿Has escuchado hablar, sobre el chipset? No. ¿Sabes qué es? No. ¿No tienes idea de lo que es el chipset? No. Bueno, sería todo. Muchas gracias, compañera. Gracias por tu tiempo. En esta ocasión, en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, nos encontramos con la maestra Miriam Vázquez. Muy buenas tardes, maestra. Bueno, le venía a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es en lo que se fija cuando compra un equipo de cómputo? Más bien, ¿qué características se fija luego que compra un equipo de cómputo? Bueno, la verdad sí me fijo en la marca. Uh-huh. Porque, bueno, sabemos que hay algunas marcas que han tenido algunos problemas Sí. y otras no. También me fijo en sus características, por ejemplo, en la memoria, ¿qué más? Que no sea pequeña, que tenga suficiente capacidad, también que físicamente no sea pequeña, porque luego hay veces pues, no se alcanza a ver bien. ¿Y qué más? Pues nada más. Bueno, dentro de eso, ¿qué componente consideraría el más importante en cuestión de la computadora y por qué? Pues considero que uno de los más importantes es la memoria RAM porque me permite que la computadora sea veloz o lenta. Pero también me importa el disco duro, pues porque también necesito que guardes muchos archivos. Y además, pues hay veces algunas aplicaciones. ¿Conoce lo que es un chipset o sabe la importancia de lo que es un chipset? No. ¿No? Ni lo conozco y obviamente pues bueno, por consecuencia no sé su importancia. En este caso que no lo conoce, consideraría, aunque no lo ubica así en persona y no sabe qué es, ¿considera que es importante para un equipo de cómputo ya que es un componente? Bueno, pues primero para decir si es importante, pues necesitaría saber para qué sirve ese chip y qué características tiene, porque pues si no sé, no puedo decidir
si es importante o no. Bueno, ok, eso sería todo. Gracias. Pero, ¿cuál es la opinión de un experto? Bueno, en esta ocasión nos encontramos con el maestro Alberto Suárez Navarrete. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta, ¿qué es lo que se fija usted cuando compra un equipo de cómputo? Esencialmente, ¿qué es lo primero en lo que se fija? Bueno, directamente nos fijamos en el procesador, la memoria, el disco duro que se va a utilizar. En dado sentido, ver el procesador, la velocidad del procesador, que es muy importante, cómo trabaja ese procesador. Muchas veces no estamos casados solamente con Intel, nos podemos ir con una AMD. Por supuesto que si te vas a Intel, nos vamos a lo mejorcito, que ahorita es el i7, memoria, pues que tenga suficiente memoria. ¿Por qué? Porque los gráficos actualmente utilizan demasiada memoria y bueno, el espacio de almacenamiento. De ahí, bueno, algunas cosas son pantalla. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a trabajar gráficos, necesitamos una pantalla suficientemente grande, arriba de 21 pulgadas. Y bueno, en un momento dado, ¿para qué se va a utilizar? Lo esencial es para qué se va a utilizar. Porque si lo vas a utilizar para programación, utilizas una PC, pero si vas a utilizar una para diseño gráfico, por ejemplo, buscamos una de la marca Apple. Exacto. Y de todos estos componentes, ¿usted cuál consideraría más importante y por qué? Híjole, yo creo que todos son importantes en conjunto. El hecho de utilizar uno u otro va dependiendo de los equipos. He tenido equipos que son, pues de alguna manera bajos y que me soportan, por ejemplo, equipos con Windows 7 y tienen 512 en memoria RAM, pero tienen un buen procesador. Entonces sí va, no me fijo normalmente en todo. Bueno, ¿conoce lo que es el chipset? ¿Sí? Por supuesto. ¿Cree que es importante? Yo creo que es una de las partes importantes que nos debemos de fijar para, en este caso, desde la fabricación que viene. Anteriormente lo que buscaban del chipset era que fuera de lo mejor y lo buscaban mucho en Intel. Exactamente. Y actualmente, si usted adquiriera un equipo de cómputo, ¿qué características quisiera que tuviera el chipset? ¿En qué se fijaría en el chipset? Bueno, a final de cuentas que su procesador, la velocidad del bus, porque necesito rapidez en el procesamiento de información. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Si bien es sabido que el microprocesador es el cerebro de un computador, el chipset es sin duda su sistema nervioso, puesto que de él depende el desempeño general del sistema de cómputo. A continuación, veremos las aplicaciones y características que tiene el chipset. Este chip es el encargado de la administración de los componentes de la tarjeta madre o placa base. Comunica los componentes que se conectan a ella. Asimismo, permite adecuar la velocidad del bus del sistema con la alta velocidad de los microprocesadores. Controla y decide la cantidad de memoria RAM que soporta, su velocidad y su generación, que puede ser DDR, DDR2 o DDR3. Pero debemos tener en cuenta que aunque el chipset tenga la capacidad de dar soporte a enormes cantidades de memoria, hay veces que la placa base no incluye zócalos suficientes para integrarle tal cantidad de memoria. De ahí la importancia del trabajo en equipo del chipset y la placa base. Otro elemento que depende del chipset y que muchas veces pasa desapercibido por la mayoría de nosotros es el reloj, que lo controla mediante el puente sur, manteniendo la hora y el día actual, detectando años bisiestos y todo lo necesario para tener la fecha y la hora actualizada. Al hacer esto, libera de trabajo al sistema principal para que pueda dedicarse a otras tareas más importantes. De igual forma, el chipset tiene control sobre los dispositivos periféricos, como discos duros, puertos en serie, paralelo, USB
e infrarrojos, administrando cada uno de ellos, indicando la cantidad de puertos o dispositivos que puede soportar. El chipset viene incluido con la placa madre y no se puede cambiar o actualizar, al menos que se adquiera una nueva placa madre. El chipset se divide en puente norte y puente sur. El primero se encuentra interconectado directamente con el microprocesador, manejando básicamente la memoria RAM y la ranura AGP. Actualmente los microprocesadores ya traen incluido el puente norte dentro de su estructura. En cuanto al puente sur, no tiene una conexión directa con el microprocesador, sino que se conecta por medio del puente norte y coordina las funciones de los dispositivos de baja velocidad del sistema, como las ranuras PCI, puertos USB, reloj, entre otros. En conclusión, el chipset interviene en la forma en que el microprocesador interactúa con la memoria RAM, los puertos de comunicación y las ranuras de expansión. Realiza las transferencias de datos entre los buses, microprocesador, memoria RAM y memoria caché. Asimismo, administra los periféricos externos a través de los puertos. Es importante mencionar que de él depende obtener o no el máximo rendimiento del microprocesador y el uso de ciertas tecnologías más avanzadas. Una vez que conocemos las características del chipset y su importancia, podemos elegir el que más se adapte a nuestras necesidades. Pero, ¿por qué unos son más caros que otros? Muchas veces, aunque encontremos dos chipsets con las mismas características, uno tiende a ser más caro que otro. Esto es debido a los fabricantes y ocurre principalmente con los de la marca Intel. Cabe destacar que, aunque el chipset es fabricado por una marca, estos vienen dentro de una placa base y son los que ponen precio final al conjunto de componentes, incluido el chipset. Entre los principales fabricantes de placa madre encontramos a Asus, MSI, Gigabyte, SS, ASRock, ViaStar, entre otros. Y los principales fabricantes de chipset son Intel, Nvidia, Silicon Integrated Systems, AMD, ATI Technologies y VIA Technologies. Como ya sabemos, el chipset, o también llamado circuito integrado auxiliar, sirve de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa. Las placas base tienen dos circuitos integrados, los cuales reciben el nombre de puente norte y puente sur. Puente norte. En esta placa base, el puente norte está ubicada en este lugar. Cabe mencionar que las modernas placas carecen de puente norte porque los microprocesadores ya la tienen incluida. El puente norte trabaja con la tarjeta gráfica, y esta puede estar en el chipset o en el microprocesador ya integrada. De igual manera trabaja con el microprocesador. El puente norte se conecta directamente con el procesador vía bus frontal. También trabaja con la memoria RAM, la cual cuenta con un regulador para que el CPU tenga un acceso rápido a la memoria. El puente norte determina el número, velocidad y tipo de CPU, y también la cantidad, velocidad y tipo de memoria RAM. Puente sur. Este es más lento que el puente norte, ya que la información tiene que pasar por el puente norte antes de llegar al puente sur. Este coordina los diferentes dispositivos de entrada y salida, como son la tarjeta de video, tarjeta de red fax, puertos USB, teclado, ratón, tarjetas PCI, dispositivos ATM y dispositivos SATA. El chipset determina características de la placa madre. De esta manera el chipset hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos entre sí. Mami, ven acá, afeitarte el matojal, que hoy estoy más alto que un cabra de monte, y lo que quiero es fuetear. Mami, ven acá, afeitarte el matojal, que hoy estoy más alto que un cabra de monte, y lo que quiero es fuetear. Ay, es que no sé nada de eso.